La proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo el poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Tuve la bendición de crecer en Cañas, hasta mis 17 años, en Guanacaste. Tuve la bendición de crecer cerca de los potreros y de los ríos y sobre todo de las pozas. Y hay una imagen muy bella que se pueden imaginar, y es cuando hay una poza de remanso y después de haber estado un gran rato ahí en el agua uno sale y mientras se está secando, de pronto el agua está así de remanso, entonces uno tira la piedra y la piedra cae en el centro. Si no, es que se hace lo que llamamos la abuela, ¿verdad? Tirar y que la piedra rebota así. Pero bueno, cuando uno tira la piedra y cae, se hacen unos círculos concéntricos que se van como ondas, efectivamente son ondas. Y el mundo es como ese río que se tiró una piedra, la piedra que desecharon los arquitectos, que es Cristo el Señor, y cayó allí, y entonces se hace como una onda expansiva. Y es muy bello ver, por lo menos a mí me emociona muchísimo, ver la primera lectura de hoy, cómo esa onda, que es la bendición y la resurrección del Señor, está llegando a los límites de la mente de los que estaban siguiendo a Jesús al principio. Y me gustaría decirlo de verdad con toda claridad, a los límites de la mente, porque el amor de Dios no tenía límites. El límite estaba en la mente de los que se estaban practicando en ese momento el nuevo camino, ¿verdad? El nuevo camino que era Cristo. Y eso es muy bello, y es un problema siempre porque a nosotros nos da miedo lo diferente a uno le produce miedo, o le produce burla, o le produce recelo, en todos los aspectos. Por ejemplo, en la comida. Mucha gente dice, no, es que eso a mí no me gusta. No te gusta porque es algo muy diferente a lo que siempre has comido. Es que a mí no me gusta el curry, no, es que, bueno, en este lado del curry nosotros no comemos, pero en el lado de Asia, el curry es decir, la sal de la comida. Es que yo no como, qué sé yo no como, ¿qué podríamos decir?
Se me viene a la casa murciélago, pero es que eso ahorita no se puede decir, ¿verdad? Yo no como culebra, no como garrobo, por ejemplo, ¿verdad? No como garrobo. Y bueno, es algo distinto, y lo diferente eso a nosotros nos produce como recelo. Por ejemplo, cuando yo comparto con personas que tienen alguna condición diferente, no sé cómo poder decir, por ejemplo, mi mejor amiga tiene un hijo con autismo, y yo no sé, cuando me acerco, yo no sé si hablarle, no hablarle, si decirle, y eso me produce un poco, de verdad, ya después me explican, y sí, o no le toque, o no le fuerce tal cosa, lo otro. Lo diferente siempre a nosotros nos produce como una barrera, o risa tal vez. En este caso, lo diferente le hace sentir a la comunidad de los creyentes, de los circuncisos, que todos los demás, todos los que no son como yo, están fuera. Y se enojan con Pedro porque Pedro entra a comer en la casa de unos paganos. Y Pedro les explica lo que ha sucedido, cómo vio que se bajó aquel mantel de las 4 puntas, ¿verdad? Que baja aquel mantel y que le dice que mate, que coma, etc. Y la iglesia tuvo que ir aprendiendo, y tiene que ir aprendiendo, que estamos llamados a seguir expandiendo ese anuncio, pero por encima de los límites mentales que hay en nuestra cabeza. Estaba yo en Alajuelita, en los primeros años de mi vocación sacerdotal, y trabajando con los muchachos de la pastoral juvenil. Recuerdo que ahí en el parque se ponían a jugar en patineta, y bueno, después de misa yo salía y me ponía a conversar allí con un grupito, y hubo uno de los muchachos que de pronto me siguió en el diálogo. Entonces a la semana siguiente yo le conversé, a los 15 días yo le conversé, luego algún día estuvimos y nos comimos un helado, y entonces fui conversando con este muchacho, y me fue contando cosas de su vida. Claramente no encajaba, digamos, dentro del grupo que formaba la pastoral juvenil en ese momento. Y yo recuerdo, lo resumo porque no nos da el chance aquí, pero recuerdo que con el paso del tiempo me contó que le gustaba cantar. En ese momento había un coro muy bonito ahí en Alajuelita, y entonces yo le dije, ¿por qué no venís a misa? Yo celebro los domingos a las 7, ¿por qué no venís a misa para que oigas el coro? Mira que canta muy lindo. No, que yo voy a ir a misa, tal cosa, no sé. Le digo, no, anda. No, le digo, bueno, hagamos un trato, no vayas a misa, quédate ahí en la puerta, párate en la puerta y oís desde allí a ver qué tal cosa. Bueno, el domingo esa iglesia es larguísima, ¿verdad? Muy larga, y a mí me pareció divisar como que sí estaba, ¿verdad? Luego yo le pregunté que si estaba, me dijo que sí había ido, que le había gustado, y estoy hablando de esos 8 meses más o menos, de conversar y así. Para resumir el cuento, al final el muchacho entró, y yo recuerdo que se quedó a la mitad de la iglesia un domingo, y yo le digo, ¿por qué no te acercan más? Hombre, ahí a la mitad de la iglesia ni oís bien, aquí la iglesia de la Alajuelita, el sonido, no sé cuánto, no sé qué. Y para la gloria de Dios, porque solo el Espíritu Santo logra eso, veo yo donde un domingo entró y se sentó ahí cerca del coro. Yo lo vi entrar ahí con los pantaloncillos todos flojos, así que el boxer se le veía aquí arriba, con la gorra. Ustedes no tienen idea que entre la celebración y lo que yo estaba observando era un gozo. Yo quería ir como a decirle que muchas gracias. Cuando yo estaba predicando, yo veo en la predicación donde se levanta una señora. Pues no tengo nada, tengo que decir que fue una señora. Se levanta, yo la veo, por el caminado yo sé que viene brava, se levanta, pasa, hace genuflexión hacia el Santísimo, al Sagrario, veo que camina así y se va a la par del muchacho. El muchacho había entrado con gorra, y veo donde la señora le hace y le señala en la cabeza, ¿qué? No sé cuánto. El muchacho da media vuelta y se va. Y se va, ya no lo volví a ver. Yo no estoy diciendo aquí, ¿debe padre quitarse la gorra o no debe quitarse la gorra? Lo que debo decir es que hay un proceso en las vidas de las personas. Y no podemos pretender que el comportamiento con respecto a Dios sea el mismo de quienes ya llevan tiempo.
Esa señora seguramente tiene callos en las rodillas de estar hincada frente al Santísimo porque tiene mucho. Y este muchacho todavía no le podíamos pedir a él que se pudiera comportar como ella todavía. Y que en tal caso, bueno, es un proceso que hay que seguir. ¿Qué belleza esta primera lectura? La iglesia es diversa. En la iglesia cabe el que le gusta aplaudir y al que no le gusta aplaudir. En la iglesia cabe el que le gusta el canto carismático y el que le gusta el canto en latín. Esa es la diversidad de la iglesia y la belleza de la iglesia. Mi iglesia no tiene que ser de un solo modo, porque el Espíritu Santo es diverso, gracias a Dios. El Papa hoy puso un ejemplo de un cardenal muy bello y dice que la iglesia es como un río ancho. Y hay quienes están más del borde de este río y del borde del otro lado, pero todos dentro del río. Y yo lo creo. Y esa es la riqueza de la iglesia. De hecho, la riqueza de la iglesia es la diversidad que hay en la iglesia. A mí me agrada muchísimo tener un estilo sacerdotal de esa forma, y me agrada muchísimo que haya estilos sacerdotales de otros, porque esos responden a otras también ovejas, y debemos darle gracias a Dios por eso también. La primera lectura nos invita a ir corriendo, eso no nos toca a nosotros. Miren que es el Espíritu Santo el que le habló a Pedro y el Espíritu Santo el que guió a Pedro. No es invento de uno, es el Espíritu Santo que va ensanchando. Antes del Vaticano II, una persona que fallecía suicidada, no la podíamos traer a la iglesia, no se le podían celebrar horas fúnebres, ni siquiera se le podía pasar por el frente de la iglesia para ir al cementerio. Pero ¿cómo hemos tenido 1960 años para entender que ese círculo se va ensanchando? Se va ensanchando y que no hay categorías de cristianos. Qué dicha que hay cristianos que tienen una vida sacramental buscándola y estando cerca de Dios. Pero también hay dentro de la iglesia hermanos que no pueden comulgar y uno y el otro no son de categorías distintas, están en momentos de vida diferentes, con anhelos en el corazón diferentes, pero todos buscando a Dios también. ¿Se acuerdan? Yo les decía, un divorciado, yo lo escuché, un divorciado aquí vivía, 7 casas para allá estaban malditas, 7 casas para allá estaban malditas. Dios mío, ¿en qué parte de la Biblia nos habla de esto? Lo que nos habla es de una misericordia que se va expandiendo. No estoy diciendo sobre las conductas, estoy diciendo sobre la misericordia, sobre que las personas tenemos un proceso y para llegar a puntos de madurez espiritual pasamos por diferentes momentos de nuestra vida. ¡Qué belleza! La casa del guardia romano en el cual entró Pedro se llama Cornelio. Y yo me maravillo, no leímos el texto anterior, me maravillo porque cuando Pedro entró donde Cornelio, Cornelio se convirtió y toda su familia se convirtió también. Pero también a la vida de Cornelio le hacía falta Pedro. Pero a la iglesia de Pedro le hace muy bien Cornelio. Porque Cornelio nos dice que hay un lugar donde todavía podemos ir y tenemos que ensanchar ese círculo, esa onda expansiva de la misericordia de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé en la iglesia muchos Cornelios, que nos hagan cuestionarnos, que nos hagan ir más allá de nuestros propios límites, de nuestras propias ideas y de nuestras propias ideas de lo igual, para poder celebrar lo diferente. Lo diferente muchas veces nos incomoda, sí, nos atemoriza, claro que sí, pero lo diferente hace que en nuestra iglesia todo el mundo quepa, todos quepamos en este gran río, como dijo el Papa, que es el río de la misericordia de Dios. Démosle gracias a Dios y pidámosle siempre la fuerza para poder aceptar en nuestra iglesia a todos los Cornelios.